Ahora a Ernesto López Portillo, quien es el director ejecutivo y fundador de INCIDE, el Instituto para la Seguridad y la Democracia. Gracias por participar en este encuentro. Bienvenido a Chihuahua. Gracias, gobernador. No puedo evitar recordar, amigas, buenas tardes. No puedo evitar recordar el primer seminario al que entré en el INACIPE cuando tenía yo 20 años más o menos, porque las discusiones son casi las mismas y eso me frustra profundamente. Si la evidencia enseñara, si la evidencia agregada en estudios empíricos enseñara que la prisión preventiva reduce la inseguridad y la violencia, cabría preguntarse cómo fue que se equivocaron tantos y tantas en la reforma de 2008. ¿Cómo se generó un consenso de tal magnitud con tal margen de error, si fuera el caso? Hay que mirar las palabras de quienes han celebrado la reforma. La más importante en 100 años, dijeron algunos. La más importante en la historia de México, dijeron otros. Según la fuente que uno consulte, son 300,000, 400,000 o 500,000 personas capacitadas. Y ahí quiero hacer una puntualización, capacitadas durante los 8 años de 2008-2016. Quiero puntualizar algo ahí que pues se queda en el tintero, ¿no? Propusimos evaluación de impacto a los cursos. Primero nos dijeron que no porque no había tiempo y porque no había recursos. Cuando conseguimos recursos, fuimos a decir que proponíamos evaluación de impacto en los cursos y que los podíamos financiar nosotros. Tampoco lo logramos. Pasan los 8 años, empieza a operar la reforma y no hemos acumulado una historia de evaluaciones de impacto en la capacitación. ¿Por qué? ¿Por qué si la metodología más elemental, consensuada a nivel internacional para las políticas públicas, recomienda evaluar el impacto para entonces decidir si hay que corregir? ¿Por qué queremos evitar por qué queremos darnos el salto y volver a reformar? Evaluemos, con la preferencia de que no evalúe quien es el evaluado, que es otro ángulo cualitativo. Si los jueces están cometiendo muchos errores, que lo arroje una evaluación con evidencia empírica y metodologías aceptadas. Si el Ministerio Público, etcétera. América Latina aporta el 33-34% de los homicidios, corrígeme María, más o menos intencionales del mundo. América Latina y el Caribe. Somos la región más violenta del mundo. Es peor el asunto. México forma parte de los 7 países que aportan el mayor número de homicidios violentos del mundo. Si la prisión preventiva ayudara, señor gobernador, América Latina sería otra, porque las tasas de aprisionamiento han sido altísimas en muchos países que incluso tienen las peores tasas de violencia. Es decir, ya probamos esa medicina, ya lo intentamos. Ya fuimos en el péndulo hasta la mayor inversión posible en el uso de la prisión preventiva. Quiero hacer un paréntesis y recomendar, si no es que ya lo hicieron, conversar con el doctor Javier Carrasco, director del Instituto de Justicia Procesal. El Instituto para la Seguridad y la Democracia, que yo dirigía, alojó el inicio del proyecto en Morelos para la instalación de las unidades de medidas cautelares. Yo quisiera ver que cualquier estado de la República que dice no funcionó, haya aprobado poner en marcha y consolidar una unidad de medidas cautelares, en donde se haya intentado, como lo ordena la ley, se haya cumplido con la norma, yendo a otras medidas adecuadamente diagnosticadas y decididas, las medidas cautelares,
y se sepa que no funcionaron, si fuera el caso, igualmente con una evaluación. Sucedió en esta mesa, o ha sucedido hasta ahora, lo que yo me esperaba. Esperaba que se mencionara la palabra prevención poco. Ciertamente se mencionó menos todavía de lo que yo esperaba. Acabamos de terminar un ensayo que se llama Prevención de la delincuencia y las violencias, la promesa malograda. Esto va a aparecer en un libro que se llama Porvenir 2018. Será publicado a principios del próximo año. Lo que dice el mundo avanzado en estos temas y las democracias que luchan por reducir la violencia, lo que no discuten, al menos es una cosa, según yo. Necesitamos equilibrar prevención y control con un componente fundamental de participación ciudadana en ambos tramos del problema. ¿Estamos equilibrando prevención y control? Solo un dato que acaba de publicar el Centro de Estudios ETOS, Laboratorio de Políticas Públicas. 2016, del presupuesto federal en seguridad, el 1% fue para prevención. Con Programa Nacional de Prevención lanzado y una infraestructura creada para promover ese programa. 2017, subsidio 0. Yo los invito auténticamente a volverse a hacer la pregunta de ¿para qué sirve la prevención de la violencia y el delito? Y buscar contestar esa pregunta con lo que el mundo sí sabe, no con generalidades, con conocimiento técnico preciso de para qué sirve la prevención de las violencias. No se dejan de producir reportes. El problema es que casi nadie los lee. No encontramos quien lea los reportes de prevención. El doctor en Relaciones Internacionales, Fernández de Castro del ITAM, coordinó un equipo descomunal de latinoamericano para concluir y decirle a América Latina que deje de invertir en el sistema penal, que deje de inflar las penas, que deje de llevar la gente a prisión e invierta mucho más en las causas profundas de la violencia y el delito a través de medidas de prevención. Si todos esos investigadores están mal, pues qué gastadera la que se hizo ahí. Pero no es un reporte. Encargamos a una investigadora hace 2 años que nos dijera cuántos reportes se encontraba hasta que se hartara sobre prevención y que dividiera en los reportes de prevención los que había evaluación y los que no había evaluación. Los consensos en torno a la prevención son muy fuertes, señor gobernador, muy fuertes. Reducción de la edad para las intervenciones es uno de los grandes consensos. Hay que intervenir con personas, familias y comunidades, estando la población intervenida en la menor edad posible. Con el licenciado Antonio Lozano, que hemos hecho múltiples trabajos y ejercicios, pudimos hacer una nueva revisión de los informes de prevención y encontramos que la evidencia identifica mejor que nunca los segmentos poblacionales donde anida la violencia. Que la evidencia identifica mejor que nunca dónde está la violencia cuando se aplican determinados instrumentos. Esto del presupuesto, sí. El presupuesto siempre es insuficiente. Lo que nos dice la evidencia en prevención del delito es que el presupuesto no es para todo, no es para todos, o no debería. Se debe enfocar a través de soportado en diagnósticos locales. ¿Tenemos diagnósticos colonia por colonia de la problemática de la violencia? El Programa Nacional del Delito de Prevención dice que los debemos tener. ¿Quién está promoviendo la formalización de una política de prevención soportada en diagnósticos focalizados? ¿Quién en México?
Casi nadie. ¿Quién está integrando a la policía a los modelos modernos de prevención? Casi nadie. En su momento encontramos, revisando el Programa Nacional de Prevención, que se había decidido intencionalmente, por tanto, que la policía quedaba solo marginalmente vinculada al Programa Nacional de Prevención. Es un problema estructural, metodológico, de origen en el Programa Nacional de Prevención. México Evalúa, entre otros, han construido la evidencia evaluando el programa. La creencia en la prevención se basa mucho más en un problema de pedagogía social y en un problema de populismo penal, de populismo punitivo. Yo no estoy diciendo que no vaya a prisión quien tiene que ir a prisión. Lo que estoy diciendo es que si la promesa es tener más seguridad porque hay más gente en prisión, no la suscribo 3 décadas después de estudiar este tema. Y si me equivoco, me disculparé, pero no encuentro la evidencia que vincule tasas de aprisionamiento con reducción de la violencia. No la encuentro. Termino. El equilibrio entre la prevención y el control significa contar con una política pública integral que logra distinguir los paquetes de inversión que hay que hacer, inversión de recursos públicos, que prefieren trabajar con las causas profundas de la violencia y la inseguridad antes que trabajar con la remediación de los eventos de violencia sucedidos. Quizá el caso más sonado en los últimos años de reducción de violencia homicida en América Latina es Minas Gerais, en Brasil, con el proyecto denominado Fica Vivo, Permanece Vivo, con un trabajo muy cercano soportado por academia, sociedad civil, trabajando con fiscales, trabajando con policía, una caída del homicidio. Se pusieron a evaluar, entre otras cosas, hasta la reducción del costo, reducción de los costos sociales y en presupuesto público derivados de la reducción de homicidio. Es decir, la prevención es costo eficiente también. Termino diciendo que los debates se vienen repitiendo desde hace muchos años. Yo lamentaría muchísimo que hoy tengamos una reforma regresiva en materia penal sin que antes podamos construir la evidencia que nos diga que ese es el camino. Me hago cargo, llevar a la gente a prisión es tan popular como imposible es justificar que la prisión funciona. Por paradójico e incomprensible que esto pueda parecer. Muchas gracias, señor gobernador, amigos. Gracias.